Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 47 que se llama Re. Re significa observa. Estamos en la liyá número 5 y esto abarca en Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al verso 29. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, te pedimos en esta hora que seas tú obrando, ayudándonos a enfocarnos en tu palabra, a entenderla, a palparla, Señor, y hacerla por obra. Que seamos dignos, Padre, de andar en tus caminos a través de los méritos de Yeshua, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos con tu palabra, guiándonos con tu Ruach HaKodesh, Señor, en todo momento. Te pedimos que seas tú cortando, Padre, con todo dardo del enemigo que quiera venir a desenfocarnos, a distraernos, a no entender, Señor, y que seas tú obrando, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Te lo pedimos. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos a comenzar. Y la palabra del Eterno dice, diezmos. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar donde el Señor tu Dios escoja, para poner ahí su nombre cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en sus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tu mano, que tu mano haga. Entonces, en este verso estamos viendo lo que habla de los diezmos. En Israel se manejan, si no mal recuerdo, dos tipos de diezmos. El diezmo del año y el diezmo de cada cosecha, algo así parecido. Entonces, el fruto que se está sacando de ahí de la tierra, y no tan solo eso, también podría ser animalitos, llevarlo al templo, porque dice el lugar que el Señor escogiere. Pero en este caso da una excepción, dice, pero si es muy largo el viaje para ti y no seas capaz de llevar el diezmo, o sea, de todas estas cosas que tenía que dar, lo que es el diezmo, el vino y el aceite, y los primogénitos de las vacas y ovejas, entonces, ¿qué tenían que hacer? Era cambiarlo por dinero y ese dinero llevarlo hacia ese lugar, porque hay que recordar que para ir a Israel era una jornada larga en la que tenían que pasar muchas veces desiertos, tenían que pasar lugares peligrosos en donde podían ser asaltados y llevarse esas ovejitas o algo pasar. Entonces, era mucho cuidado con esos animalitos. Entonces, ahí dice que cuando llegara a ese lugar donde el Señor le estableció que podía llegar, entonces que toda su familia se iba a alegrar y iban a comprar lo que todo estuviera en su corazón y iban a comer en ese lugar. Pero que no se olvidara de Levita, porque Levita hay que recordar que el Señor hace énfasis que Levita no tenía parte, no tenía heredad. Entonces, ¿con qué se alimentaba el levita?
con lo que el Señor le otorgaba a través de sus servicios que ellos hacían. Hay que recordar que los levitas trabajaban hasta en Shabbat, no había descanso para ellos, mas sin embargo, en los tiempos de Yeshua vemos que esto como que no lo tomaban en cuenta, sino que ahora tú no vas a trabajar, no vas a hacer el bien, no vas a hacer misericordia, no vas a ayudar al necesitado, ¿me explico? Entonces, cuando llega a un nivel en donde ya sobrepasa los estandartes que tenemos que hacer, ahora ese nivel se pasa y ya se vuelve en religiosidad. Entonces, esa religiosidad es cuando ellos no podían ni ayudarle al samaritano. No sé si se acuerdan de la parábola del samaritano, donde decía Yeshua que estaban ahí tendido en el suelo y que pasaban y pasaban personas y nadie le hacía caso hasta que llegaba una persona y le ayudaba. Y él decía, hay que ayudar al prójimo. Entonces, cuando le reclamaban a Yeshua todo lo que estaba pasando, lo que él hacía, lo que estaba pasando en su mover con los apóstoles, muchas veces le decían que estaba violando el Shabbat, pero más sin embargo no era una violación que era con cargo de Torah, sino que estaban violando el Shabbat de acuerdo a ¿cómo se podría decir? ¿Perdón? La necesidad. No, está de acuerdo a lo que el fariseo y los escribas y todos ellos habían impuesto a la sociedad de que no tenían que hacer. Entonces, Yeshua, cuando viene a tratar con todo esto de mandamientos de hombre, con todas estas tradiciones de hombre, entonces él lo enfrenta. Y ellos siempre sacaban a la luz, no, pero es que estás violando la ley de Moshe. Entonces no era la ley de Moshe, era lo que ellos habían sobrepuesto en la palabra, lo que ellos interpretaban, ahora lo que yo interpreto lo pongo como ley y aquí se hace para no violar la palabra del Eterno. Entonces, por un momento esto se vuelve muy tedioso para el pueblo, para toda la gente, y es cuando se empieza a alejar del Eterno. Y eso lo vemos hoy en día. Pero todo esto se lleva a cabo también con los apóstoles. Vemos que Yeshua hace una enseñanza en donde una viuda lleva todo lo que tenía, que era menos al lado de un rico, pero era más porque entregaba todo lo que tenía. Entonces, hay varios tipos de diezmo, como estamos viendo, como les acabo de decir, pero también existían ofrendas porque el Señor también dice que no olviden al huérfano, a la viuda. Entonces en Israel también están esas ofrendas para el huérfano y la viuda. Entonces, hoy en día hay muchas personas que dicen que los diezmos ya no son válidos, que los diezmos era llevar animalitos, pero resulta que en ese entonces el trabajar en el campo, en trabajar en todo ello, era lo único que había para sobrevivir. Hoy en día uno tiene que trabajar día con día para sobrevivir de otra manera, pero aún así estás trabajando. Entonces hay muchas personas que defienden esto y dicen, no, yo no voy a dar el diezmo porque ya no es válido, porque esto se hacía nada más en el Antiguo Testamento y se hacía con animalitos y no sé qué. Entonces, esa es una manera de torcer la palabra para acomodarlo a como me convenga. Entonces, hoy en día, ¿a dónde van esos diezmos, esas ofrendas? Se van a las iglesias, se van a las congregaciones. Entonces, muchos también se podrían decir, ¿dónde está tu corazón? Preguntar, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a través de estos diezmos el Señor va a probar qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el no querer dar porque no sabemos qué va a hacer el pastor con ellos, porque no sabemos para qué se va a usar, entonces ahí ya estamos malinterpretando mal, porque el Señor siempre quiere que hagamos las cosas y que nos olvidemos, como ya habíamos dicho anteriormente, que nos olvidemos de lo que hacemos, no estarlo recordando, no estarlo diciendo a cada rato a la persona. Entonces, cuando tú dices, no, yo di tanto de diezmo, ¿qué pasó con ese diezmo? ¿Por qué? ¿En qué lo están usando? ¿Qué está pasando? Hay muchas congregaciones que dan cuenta sobre de ello, hay otras que no,
pero todo esto en conjunto es algo que el Señor ha pedido. ¿Para qué? Para sostener a sus siervos. En este caso, en este momento, eran los levitas. Entonces, hoy en día puede ser alguien más. Pero esto a mí me gustaría así dejarlo claro. Entonces, por mi parte, es todo por el momento. Bueno, sí, aquí continuamos con la lectura de esta parashá de esta semana. Comenzamos en el capítulo 14, versículo 22, en donde nos comienza hablando de esta porción acerca de lo que es el segundo diezmo. Eh, Después de que se ha dado lo que se conoce como la teruma o la porción del sacerdote y el diezmo del levita, ahora tiene que separar un segundo diezmo, que es de lo que se está tratando esta porción del día de hoy. Eso como lo tienen como ley en Israel y se separan en el año primero, en el segundo, el cuarto, el quinto, en lo que es el ciclo de los 7 años, de que el séptimo año es el año de Shemitah. Entonces, durante el tercero y el sexto año se separa un diezmo para distribuirlo entre los pobres. Y en el séptimo año no se separa ningún tipo de diezmo. Eso es lo que acostumbran a hacer en Israel. Y es algo que nosotros debemos de entender que nosotros le debemos el 10% de todo lo que hagamos a Dios. Esto incluye tu tiempo, incluye tu dinero, incluye tu trabajo, lo que tú hagas en esta vida, tú le debes el 10% a Él. Si tú lo has, eh, si tú te sientes que eres parte del reino del Señor, del Creador, eh, pues le debes de dar Porción. esa porción, porque es algo que Él ha establecido desde un principio. Y eso es lo que la palabra Señor significa, porque eh, la palabra Señor significa que tú vas a escuchar y obedecer, que tú lo vas a hacer. Eh, Muchos no les gusta utilizar ese término, pero si nos ponemos a pensar cuando tú tienes o trabajas para alguien que te da una orden y tú le dices, sí, señor, está como diciendo, sí, está bien, lo voy a hacer. Eso mismo es lo que significa para Dios o para nosotros cuando decimos el Señor, porque tenemos que escuchar y obedecer. Entonces, como nos explican aquí, tenemos que dar ese 10% de todo lo que hagamos en nuestra vida, como les digo, dinero, tiempo, trabajo, todo se le debe de regresar a él. Eh, hay una, hay una parte de las escrituras donde Dios dice, traigan todo el diezmo al granero, pruébenme ahora con esto. Señor de las legiones, si no he de abrir para ustedes los ventanales del cielo y verter sobre ustedes bendición más allá de su capacidad de recepción. Eso está en Malaquías 3:10. Entonces, ahí hay como una promesa y ese es un principio del, del mundo espiritual, porque cuando tú
tú empiezas a hacer esto como un hábito, tú empiezas a ver las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y no es algo que lo tenemos que hacer para buscarlo, sino que es como lo que habíamos hablado anteriormente de acerca del temor. Esto lo tienes que hacer porque es una obligación, porque es un mandamiento, y ya si Él te bendice o no te bendice, pues ya es algo extra que te va a suceder, pero no debemos de hacerlo con la intención de que se te multiplique o de que Él te va a bendecir como lo está prometiendo en su palabra, porque muchas de las veces a alguna persona no le puede funcionar por cualquier razón, pero no se ponen a analizar qué está sucediendo, si en verdad están eh, Haciendo. siendo honestos con ese dinero, con ese diezmo, con lo que sea, y pues debemos de recordar que para eso debemos de ser pues honestos realmente con lo que nosotros le entregamos a Él, porque sabemos, pues Él sabe todo lo que uno hace, lo que uno gana. Entonces, hay un principio muy trascendental en lo que es esto del diezmo. Entonces, ya eso es como de cada persona. Nosotros no le decimos a ninguna persona que nos lo tienen que dar a nosotros, sino que simplemente pues se tiene que preguntar a Dios mismo y que Él les dé esa Dirección. dirección hacia donde ustedes pueden Diezmar. diezmar y entregar ese diezmo. Entonces, eh, sabemos que esto era como un requisito, porque ¿hasta qué versículo leíste tú? Hasta el 29 todo. 29. Ajá. Ok, porque dentro del versículo 28 y 29 hay como si fuera una distribución de estos diezmos, porque dice, si alguien no distribuía sus diezmos durante un ciclo de 3 años, tenía que entregarlo a sus destinatarios a más tarde a el día de Pesach del cuarto año. También encontramos el mandamiento de dar lo que es el diezmo al pobre al final de esos 3 años. Cuando el producto de ese tercer año ha sido recolectado, entonces se ordena el sacar o separar ese diezmo y ese es para los pobres. Por eso vemos que dentro de la comunidad judía, ellos acostumbran mucho. Bueno, ya en este lado del mundo ellos ya no llevan como esa regla, pero nunca se olvidan de lo que ellos tienen que hacer. Y ellos cuando, especialmente como saben que el mundo cristiano celebra Navidad y todo eso, ellos hacen donaciones, empiezan a dar ayuda, juguetes para los niños, empiezan a hacer mucha caridad, muchos sedacá le llaman ellos. Entonces, ellos, aunque están de este lado del mundo, ellos no se olvidan de ese mandamiento, de ese deber que ellos tienen. Como les digo, ellos no lo llevan al pie de la letra, así como dice que 3 años, el cuarto año y apartar, pero ellos todos los años, ellos están con ese hábito que ya se les ha inculcado desde que Ellos no eran esperan. pequeños. Ujú. Entonces, yo creo que esto ha sido algo que sus padres les han transmitido de generación en generación y ellos saben que es un principio espiritual que ellos deben de cumplir. Muchas de las veces ellos se dejan llevar porque dicen nosotros somos
ayudamos a la gente, nosotros somos buenas personas, nosotros vamos a ser salvos, pero sabemos que es más que eso lo que se necesita para poder llegar a ser salvos, porque hasta hoy día nadie ha sido salvo, porque la palabra dice que cuando Él venga, entonces seremos salvos y entonces se va a saber quién es y quién no es. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí, esto que acaba de decir mi esposo, yo lo viví en carne propia. ¿A qué me refiero? Yo conocí a una hebrea y ella, cuando le hablaban de Jesús, porque los que más evangelizan son los que hablan en Jesús, quieramos o no, o sea, son los cristianos. Entonces, cuando le llegaba una persona, ella decía, no, me llegó una persona y me dijo que si yo no creía en Jesús, que me iba a ir al infierno, y yo, vaya manera de evangelizar. Por favor, eso no es correcto. El único que sabe si nos vamos a ir al infierno o al Seol o a un lugar de tormento es el Señor. No condenemos a las personas antes de. Entonces, ella decía, pero si nosotros hacemos muchas obras, damos caridad, hacemos esto, hacemos aquello, nosotros no podemos ir al infierno. Entonces eso me hizo recordar ahorita a mi esposo. Pero en ese momento, cuando yo le escuché hablar así, me hizo recordar a Saulo, a Pablo, porque Pablo también habla de eso, que no por obras pensemos que vamos a ser salvos, o sea, no nada más por obras, sino que el, tenemos que ver la iniciativa que nosotros tenemos. Tenemos que ver con qué fin lo hacemos. Tenemos que ver cuáles son las intenciones principalmente. Cuando vemos nuestras intenciones o vemos las intenciones de otras personas, vamos a empezar a discernir mucho más, déjenme decirles. El Señor nos va a dar ese regalo de poder discernir más cuando veamos algo así, junto con la sabiduría. Si ustedes le piden sabiduría, el Señor se los va a dar, se los va a entregar. Y eso fue una de las cosas que yo pedí sin conocer la Biblia. Yo le dije, Señor, dame sabiduría para identificar quién me dice la verdad y quién me dice mentira, porque muchos dicen tener la verdad. Los testigos de Jehová tocaban a mi puerta y decían tener la verdad. Había una cristiana que vivía dentro, enfrente de mi casa y también decía tener la verdad. Venían los mormones y decían tener la verdad. Entonces, es confuso y entra en conflicto un creyente cuando entra en ese tipo de situación de que quién dice la verdad. Entonces, yo fui lo primero que le pedí al Eterno Señor, dame la sabiduría para entender quién me dice la verdad y para entender principalmente tu palabra, porque si yo no la entiendo, entonces voy a ser engañada. Eh, y ya después esto se lo comenté a una señora y me dijo, eso está en la Biblia. Y yo dije, ¿cómo que está en la Biblia? Dice, sí, eso lo dijo el rey Salomón, le pidió sabiduría para guiar al pueblo. Y yo, wow, digo, yo no sabía, yo simplemente lo pedí porque yo no quiero ser engañada. Entonces, esos fueron mis primeros pasos. Ahora, esto del diezmo, también vean sus intenciones. Créanme, hay bendición porque yo lo he visto, yo lo he experimentado. Eh, hay veces que no tengo trabajo, hay veces que estoy así y de un de repente lo que es lo que yo junto para dar mis ofrendas, para dar lo que se necesita, entonces hay veces que yo digo, bueno, si doy, eh, tengo que darlo, o sea, aunque yo trabaje poquito, lo tengo que dar y lo doy. Y me presento ahí en una cajita que tengo ahí para dar los diezmos al Eterno, y yo me presento y le digo, Señor, gracias por el trabajo que me diste, aquí está lo que te corresponde, muchas gracias, y se lo doy, pero yo se lo doy con un corazón agradecido, no con un corazón de, ay, me va a dar, me va a multiplicar, me va a hacer esto, no, y esa no es la intención es ser agradecido. Cuando tú das, porque el Señor te ha dado tanto que lo poquito que nosotros le podemos dar en los diezmos, para mí es poco, que uno quisiera darle mucho más, ¿verdad? Pero, o sea, hay límites. Entonces, hay muchos que
dice, no, yo no doy el diezmo porque no me va a alcanzar. No. Entonces, hay que reprender al enemigo, porque el enemigo es el que nos manda también esos pensamientos, porque el mismo Señor dice, probadme, probadme. Entonces, en ese verso de Malaquías que leyó mi esposo, está en Malaquías 3:6, y me gustaría leerlo, lo que dice. Dice, el pago de los diezmos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robaré el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé, escuchen, esta palabra a mí me impacta mucho. Reprenderé también porque vosotros, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, él está diciendo, probadme, probadme. Entonces, yo voy a reprender al devorador, voy a reprender todo lo que venga en contra de ti, en contra de tu siembra, en contra de tu trabajo, en contra tuya. Es una promesa que el Señor nos ha entregado, pero muchas veces por incredulidad, por falta de entendimiento, y ahí muchas veces podemos ver cuando la persona tiene está arraigado en el espíritu de Mamón. ¿Cuál es el espíritu de Mamón? El espíritu de Mamón es el que tiene amor hacia el dinero. Entonces, ahí vemos, el Señor lo que quiere es que nos desprendamos. Cuando tú te empiezas a desprender, Él empieza a traer bendición. Entonces, yo en lo personal lo he visto, lo he visto, lo he vivido y yo le agradezco por eso al Eterno, porque siempre, siempre hay algo y yo mantengo ahí cuando trabajo lo que le corresponde. Entonces, eso quería compartirles de Malaquías, si quieren buscarlo y leerlo en su propia Biblia. Lean Malaquías 3:10, o empiecen desde Malaquías 3, desde el 6 en adelante, y ahí dice el pago de los diezmos. El Eterno es muy claro y específico en todo lo que hace, y él lo que quiere es honor, es que nosotros lo glorifiquemos, que lo pongamos en donde debe de estar, que lo respetemos, que le demos honor al gran rey. Entonces, muchas veces como hijos injustos, como hijos malcriados, no queremos escuchar al Eterno y no quiero escuchar de tu palabra, no quiero saber de ti, no, no, no. Y le echamos muchas veces la culpa de situaciones que no están en manos de ellos, de él, perdón, sino que es por culpa de nosotros, porque si mal nos va, nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Entonces, hay que tener un principio muy firme, que hay que ser transparentes con el Eterno, hay que ser transparentes con todo nuestro alrededor, hay que ser transparentes. ¿Y a qué me refiero ser transparente? Que seamos claros con el Eterno, porque la transparencia no significa ser ¿cómo le dicen? Sincero, que ser transparente en todo lo que uno hace y si yo pienso que es así, así va a ser, no, eso ya sería otra cosa. Transparentes es en darle cuentas al Señor, en ponerlo en la posición que Él merece. Si nosotras como mujeres queremos una posición en donde se establezca en el corazón de nuestros esposos, estar en un estatus en donde ellos vean lo que estamos haciendo por ellos,
y que ellos pongan en otro pedestal a otra persona y desvaloricen lo que uno hace, entonces es triste para una mujer. Imagínense ahora para Dios. Ahora, como hombres yo no les puedo dar ejemplos. Ustedes saben y conocen cómo se manejan sus pensamientos como hombre, qué es lo que siente, qué es lo que se mueve. Entonces, como mujeres muchas veces somos más emocionales y eso también el Señor trabaja, porque cuando el Señor trabaja con las emociones, entonces ese es otro tema que no voy a abordar ahorita. Entonces, por el momento, pues es todo por el momento y vamos a hacer la oración del final. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en esta hora que seas tú obrando, Padre, bendiciendo a cada persona, Señor, que seas tú hablándole a sus corazones, que pongas en sus mentes, Padre, el querer glorificarte, el querer bendecirte, Padre, el querer agradecerte, Señor, oh Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú eres soberano Rey. Oh Padre, gracias, Señor, porque tú reprendes al devorador. Gracias, Padre eterno. Oh Señor, nosotros creemos en tus promesas, Padre, creyendo que tú estás obrando y vas a seguir obrando en la vida de cada persona, Señor, que mire o escuche este video, Señor. Y aquellos, Padre, que están en la dispersión y no miren este video, también te pido por ellos, Padre, para que seas tú obrando también en tu pueblo Israel, en donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias te damos, Padre, por obrar, por tratar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche y nos vemos para la próxima. Bendiciones y shalom.